Buenas tardes a todos. Vamos a realizar este momento de formación litúrgica desde la Pastoral Litúrgica en la Diócesis de Zipaquirá. Primero que todo, pues estamos contentos, alegres en el Señor, porque estamos viviendo un tiempo de gracia. Como hemos visto ya por ahí en las redes sociales, la Iglesia ha tenido que acercarse a través de las redes sociales, a través del internet, y eso pues es un signo muy bonito de que no hay barreras, no hay impedimentos, no hay obstáculos para recibir la presencia del Señor. La iglesia está viva, ¿sí? La iglesia está manifestando la presencia de Dios. Precisamente el domingo pasado el Evangelio de San Juan nos hablaba del culto en espíritu y en verdad. Y qué bonito que lo podamos cumplir. ¿Sí? No necesitamos en este momento de un lugar específico. En cualquier lugar podemos encontrarnos con Dios. Y hay que aprovechar esto, hay que aprovechar estas herramientas que la tecnología nos brinda. Comenzamos también por aclarar algunas cosas. Primero que todo, con respecto a la Semana Santa. Vamos a empezar a aclarar algunas ideas que de pronto se pueden malentender, y eso por culpa de no saber utilizar el lenguaje. En el lenguaje se nos ha dicho alguna expresión como estas: Padre, se canceló la Semana Santa. Entonces tenemos que aclarar, la Semana Santa no se ha cancelado. Los sacerdotes, el obispo de nuestra diócesis de Zipaquirá, los sacerdotes lo haremos pues a puerta cerrada, porque necesitamos celebrar la Semana Santa sin la participación de los fieles, pero lo vamos a hacer porque la Pascua hay que celebrarla. El acontecimiento de la resurrección del Señor lo tenemos que celebrar, pero la Semana Santa no se ha cancelado, solo han cambiado algunas cosas en la manera de celebrarla, sobre todo por el hecho de no poder abrir nuestras iglesias en estos momentos. Eso es lo primero que hay que aclarar. Otra cosa que vale la pena aclarar en estos momentos es con respecto al sacramento de la confesión, porque hay muy seguramente una preocupación. No me alcancé a confesar, me hubiera gustado. Entonces, hoy la penitenciaría apostólica, que es el organismo de nuestra iglesia que maneja todo este campo del sacramento de la confesión, de la penitencia, pues nos ha dejado muchas cosas, pero una totalmente clara, y es la siguiente. En estos momentos acercarnos al sacramento de la confesión, la iglesia nos invita a que cada uno haga un sincero acto de contrición y de arrepentimiento. Después de eso, después de arrepentirse, cada uno desee el sacramento de la confesión. Así no lo pueda recibir, pero hay que desear ese sacramento para recibir el perdón de Dios. Es la manera normal. Pero como no podemos, lo deseamos. Lo deseamos. De tal manera que yo hago mi acto de contrición, me arrepiento de mis pecados y, deseando el sacramento, hago el propósito de que cuando ya se solucione toda esta situación, yo me pueda confesar y recibir el perdón ya sacramental. Pero Dios en estos momentos nos perdona a través de este acto. ¿Sí? No le estamos quitando valor al sacramento de la confesión. O sea, la iglesia sigue insistiendo y ratifica que el medio normal para recibir el perdón es el sacramento de la reconciliación. Pero en estos momentos difíciles y excepcionales, pues tenemos que manejar la situación de esta manera. Y es algo muy sabio de la iglesia. Esto se presenta y esto vale también, por ejemplo, para personas que a veces están muy lejos de la iglesia y no pueden recibir los sacramentos y a veces no alcanzan a confesarse. Pero también para ellos vale que con el deseo del sacramento y con ese acto de contrición reciban. Insistimos, quitando valor a la confesión, simplemente es la medida que se adopta en estos momentos excepcionales.
Y ahora sí, después de explicar estas dos cosas, vamos a centrarnos en el decreto que la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido con respecto a la celebración del Triduo Pascual, los 3 días en que celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Entonces, vamos a irlo leyendo y vamos a comentar algunas cosas al respecto de este decreto. Dice el decreto, comienza diciendo: en el difícil tiempo en que estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19, considerando el impedimento para celebrar la liturgia comunitariamente en la Iglesia, según lo indicado por los obispos para los territorios bajo su jurisdicción, han llegado a esta congregación peticiones concernientes a las próximas fiestas pascuales. En este sentido, se ofrecen indicaciones generales y algunas sugerencias a los obispos. Entonces, esta es la introducción, dejando nosotros claro pues que a partir de ayer comenzó a regir el decreto para nuestra diócesis, donde se cerraban todas las iglesias, pues hasta que veamos cómo se va solucionando todo esto. Entonces, en nuestra diócesis de Zipaquirá, desde ayer, nuestras iglesias están cerradas y ya estamos previendo la celebración de la Semana Santa. Entonces, sigue diciendo el decreto. Primero, sobre la fecha de la Pascua. La Pascua, corazón del año litúrgico, no es una fiesta como las demás, celebrada durante 3 días. El Triduo Pascual, presidida por la Cuaresma y coronada por Pentecostés, ser trasladada. Entonces, repito esta idea para que quede clara. Celebrada durante 3 días, el Triduo Pascual, presidida por la Cuaresma y coronada por Pentecostés, no puede ser trasladada. De pronto surgió la inquietud de trasladar. En la iglesia ha habido muchas problemáticas con respecto al tema, pero nosotros que hemos adquirido esta fecha y que celebramos después del equinoccio de primavera, entonces esa fecha no la cambiamos porque hace parte pues, de nuestras tradiciones más firmes y más arraigadas. Entonces respetamos el ritmo de diversos países a una fecha posterior. Repite esa frase. Repetimos esta frase. El obispo, valorando el caso concreto en los diversos países, tiene la facultad para posponerla a una fecha posterior. Entonces, con respecto a la misa crismal, nuestro obispo ya ha tomado una decisión. Él celebrará la misa crismal con los vicarios episcopales que lo estarán acompañando en esta celebración a puerta cerrada. Después, los santos óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma se entregarán pues cuando sea posible. El tercer punto tiene que ver con las indicaciones para el Triduo Pascual. Ya el decreto nos da unas indicaciones para ya el momento de la celebración. Dice el decreto, donde la autoridad civil y eclesial ha establecido restricciones, se diga lo siguiente. Los obispos darán indicaciones de acuerdo con la conferencia episcopal para que en la iglesia catedral y en las iglesias parroquiales, incluso sin la participación de el obispo y los párrocos celebren los misterios litúrgicos del Triduo Pascual, avisando a los fieles la hora del inicio, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. En este caso son de gran ayuda los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. La conferencia episcopal y cada una de las diócesis no dejen de ofrecer subsidios para ayudar a la oración familiar y personal. Bueno, entonces yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Allá hay muchas transmisiones en directo y las iremos mejorando para la Semana Santa y pues están brindando los subsidios de los que nos hablan aquí. Con respecto al Jueves Santo, dice el decreto, iglesias catedrales y parroquiales, en la medida de la posibilidad real establecida por aquellos a quien compete, los sacerdotes de la parroquia pueden celebrar la misa en la Cena del Señor. Se concede excepcionalmente a todos los sacerdotes la facultad de celebrar en este día la misa sin el pueblo en el lugar adecuado.
Esto lo dicen porque siempre en la Semana Santa se insiste pues que se celebren las liturgias, los ritos del Tríodo Pascual se celebren con buena participación de gente, pero obviamente este año no lo podemos hacer, por eso se da, digamos, esta autorización para celebrar sin pueblo. El lavatorio de los pies, que es facultativo, se omite. Al final de la misa en la Cena del Señor, se omite la procesión y el Santísimo Sacramento se reserva en el sagrario. Lo que quiere decir pues que este año no es necesario, no se necesita organizar un lugar de la reserva, lo que conocemos como monumento, pues no vamos a tener adoración por parte de los fieles, por ende pues esta parte queda suprimida. Entonces lo que hará el que presida la celebración es reservar el Santísimo Sacramento en el sagrario. Los sacerdotes que no tienen la posibilidad de celebrar la misa rezarán las vísperas, que tiene que ver con la liturgia de las horas. Pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo en las iglesias catedrales y parroquiales, en la medida de la posibilidad real establecida por aquellos a quienes compete, el obispo, el párroco celebra la pasión del Señor. En la oración universal, el obispo diocesano se encargará de establecer una especial intención por los enfermos, los muertos, quien ha sufrido alguna pérdida. Entonces, aquí en el Viernes Santo solamente nos están diciendo pues, que se puede agregar a la oración universal alguna intención por los enfermos, por los que han sufrido alguna pérdida debido al COVID-19. No hay ninguna referencia a la adoración de la cruz y pues valdría la pena pues aclarar que pues, se hace un rito muy sencillo. Para la adoración de la cruz se prevé hacer la mostración de la cruz, que no es necesario hacer la procesión que se acostumbra a hacer por toda la iglesia, sino simplemente cerca al altar se hace la mostración como lo prevé el misal. Pues es bonito el signo de ir descubriendo la cruz a medida que se va haciendo la mostración. Y después viene la adoración como tal. Para ese momento, pues también el misal prevé pues, que el sacerdote levante la cruz y los fieles la adoren en silencio. El sacerdote pues verá si le parece conveniente o no besar la cruz. Pero ya lo demás, si hay alguna transmisión, pues el signo sería levantar la cruz para que quienes están en sus casas viendo la transmisión, pues hagan la adoración de la cruz en silencio. Eso con respecto al Viernes Santo. Y después el decreto nos habla del Domingo de Pascua y la Vigilia Pascual. Esta se celebra solo en las iglesias catedrales y parroquiales, en la medida de la posibilidad real establecida por aquellos a quienes compete. Para el inicio de la vigilia o lucernario, se omite el fuego, se enciende el cirio y omitida la procesión, se hace el pregón pascual. Entonces, lo que nos están explicando es que no se necesita organizar todo desde la puerta de entrada de la iglesia, no se necesita, sino que todo se puede hacer ahí al frente del presbiterio en el altar, ¿no? Se enciende el cirio y se canta el pregón pascual sin necesidad pues, de hacer alguna fogata como se tiene acostumbrado. La liturgia de la palabra no dice nada, entonces se puede realizar pues, como de costumbre. Recordemos que siempre la tercera lectura, que es la del libro del Éxodo, del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, esa no se puede omitir, esa lectura, las demás se pueden omitir, las demás lecturas del Antiguo Testamento, y pues se realiza el Gloria, la Epístola y el Evangelio, que este año nos corresponde el Evangelio de Mateo. Eso es de acuerdo a la costumbre. Después pasamos a la liturgia bautismal, donde simplemente se hace el rito de las promesas bautismales, porque este año no tendremos bautismos, y la liturgia eucarística como de costumbre. Nos dice, para quienes no pueden unirse en la vigilia pascual celebrada en la iglesia, recen el oficio de lectura indicado por el domingo de Pascua. Entonces la liturgia de las horas prevé para aquellos que no participan de la vigilia pascual
pues un oficio de lectura, pero que sigue el mismo ritmo de las lecturas de la vigilia pascual. Solamente es acercarnos a la liturgia de las horas y ver que nos proponen algunas lecturas que son de las mismas, pues que están propuestas para la vigilia pascual. Esto si alguno ve que ya definitivamente no puede celebrar la vigilia pascual. Dice el decreto: para los monasterios, seminarios, comunidades religiosas, decida el obispo diocesano. Especialmente con relación a nuestro seminario, este año pues no se podrá tener la celebración dentro del seminario. Se acostumbraba a hacerla con fieles que venían pues al seminario a acompañar a algún sacerdote que se quedaba para la Semana Santa, pero el seminario definitivamente estará cerrado. Y por último, dice el decreto: las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Tríodo Pascual, a juicio del obispo diocesano, podrán ser trasladadas a otros días convenientes. Sugieren ahí, por ejemplo, el 14 y el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es la fiesta de la Virgen de los Dolores. El 14, en toda la iglesia, menos en Colombia, se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Pero entonces aquí se celebra el 3 de mayo. Ya miraremos qué disposiciones se tomarán, pero tal vez ya celebrar las procesiones fuera de la fecha pues ya no tiene mucho sentido para nuestros fieles. Sin embargo, eso lo revisaremos. De eso se trata el decreto, que termina diciendo en latín: de mandato summi pontifices pro tantum anno, para este año 2020, en la sede de la Congregación para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, 19 de marzo de 2020, solemnidad de San José, patrón de la Iglesia Universal. Robert Cardenal Sará, prefecto. Artur Roque, arzobispo secretario. Entonces, este es el decreto. Sobre el lavatorio de los pies del Jueves Santo, pues nos dicen pues que se puede omitir, no vamos a tener participación de fieles, apóstoles. Son cosas que hemos tenido que adaptar, que la Iglesia ha adaptado. Pues básicamente ojalá nos enteremos de todas estas disposiciones. Los sacerdotes ya miraremos la manera como manejemos toda esta situación y toda esta parte litúrgica. Seguirán de pronto apareciendo inquietudes con respecto a las celebraciones, pero esto siempre se referirá a lo ritual. Ahora nos tenemos que preparar espiritualmente para celebrar a Cristo muerto y resucitado, porque ahí está el centro de nuestra fe y a Él nos vamos a unir, a Cristo muerto y resucitado, y nos vamos a unir a Él de corazón, en ese culto en espíritu y en verdad, contentos de que el Señor mantiene su promesa de estar con nosotros, de que Él siempre está a nuestro lado, felices porque sabemos que Él ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre todos los males con su resurrección, y eso pues anima también nuestra esperanza. Muchísimas gracias a los que puedan ver este video. Vamos a tratar de divulgarlo y seguimos en contacto desde la Delegación de Pastoral Litúrgica de nuestra diócesis de Zipaquirá para acompañarlos litúrgicamente en estos tiempos que vienen. Muy buenas tardes.